ser testigos de los logros que han alcanzado los flamantes ingenieros, porque ya han cumplido con todos los requerimientos académicos formales para la obtención del título. Esta es una presentación, repito, de los logros que han alcanzado en este trabajo de integración curricular. Adelante, por favor. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Sebastián Guerra y a continuación procederé a explicar el proyecto acelerando el desarrollo ágil de software con IA, enfocado en el componente, descubrimiento del producto mediante el uso de IA generativa. Esta va a ser la presente agenda que vamos a tratar a lo largo de la exposición. En la Escuela Politécnica Nacional, cuando los estudiantes están previos a rendir exámenes, evaluaciones o presentar proyectos, suelen enfrentar ciertas dificultades académicas, por lo cual acuden a las tutorías, lo cual genera una alta demanda de las mismas. A su vez, existen compañeros con la predisposición de brindar este apoyo, destacando que estos tutores son estudiantes de la misma EPN, pero que poseen el conocimiento necesario para enseñar. El problema radica en la pérdida de oportunidades de conexión, ya que esta comunicación suele realizarse a través de canales informales y dispersos tales como WhatsApp o las redes sociales. Como solución, se plantea la centralización de esta comunicación entre el tutor y el estudiante a través del aplicativo web Politutorías, en donde el componente se encargó del descubrimiento del producto haciendo uso de la IA generativa. El objetivo general fue el descubrir las funcionalidades que generen valor real para el cliente de este aplicativo. Para lograrlo, se establecieron 4 objetivos específicos. Evaluar herramientas de IA, identificar las necesidades de los usuarios, construir prototipos de alta fidelidad y finalmente verificar la viabilidad de las soluciones propuestas. Para delimitar el alcance de este trabajo, el desarrollo de este componente incluye las fases del diseño centrado en el usuario, así como la generación estructurada de artefactos, para luego estos ser trasladados hacia el equipo de desarrollo a través del enfoque Dual Track Agile. Además, este componente no incluye la implementación técnica del código fuente, así como el entrenamiento de nuevos modelos de IA. También cabe destacar que este componente incluye un benchmarking enfocado exclusivamente en las universidades ecuatorianas. Cabe destacar que este proyecto fue desarrollado de manera integral bajo el marco ágil de Scrum, en donde el equipo estuvo conformado por el Dr. Sandovalín como Product Owner, el Dr. Íñiguez como Scrum Master y un equipo distribuido entre los componentes de Scrum, Agile Testing, Frontend, Backend y DevOps, asumiendo mi persona la responsabilidad del componente de descubrimiento. Antes de proceder con la explicación metodológica del trabajo realizado, es importante mencionar las herramientas tecnológicas seleccionadas para cumplir este propósito. Dado que este proyecto está apoyado en la IA, se realizó una evaluación comparativa inicial, en donde tenemos los modelos analíticos de inteligencia artificial, donde se evaluaron criterios tales como la fidelidad en los artefactos, eficiencia visual y los costos de API, dando como herramienta elegida a Gemini 2.5 Flash. Ahora pasando a las herramientas generadoras de interfaces de usuario mediante IA. Los criterios evaluados fueron la generación, exportación, interpretación del prompt técnico y la capacidad iterativa sobre el mismo prototipo, en donde la herramienta elegida fue Magic Patterns. Con el fin de automatizar este proceso, se implementó una arquitectura basada en N8N para la orquestación de flujos y la integración con APIs, como se observa en el esquema de la parte derecha. Además, como motor lógico, se integró a Gemini para el procesamiento analítico y la generación de contenido, mencionando que se realizaron calibraciones iterativas con el fin de mejorar la calidad de las respuestas obtenidas por parte de la IA. A nivel metodológico, el descubrimiento estuvo enfocado bajo el Dual Track Agile, en donde, como se observa en la parte izquierda, el carril del Discovery estuvo operado bajo un ciclo iterativo de 4 fases: el análisis cualitativo, la generación de artefactos, el prototipado y la evaluación. Cada una de estas fases o ese ciclo completo fue ejecutado a lo largo de cada sprint y además fue supervisado por el proceso de Human Interrupt, permitiendo así trasladar artefactos validados hacia el carril de delivery o el equipo de desarrollo. Ahora, empezando con la explicación de cada una de las fases de este ciclo iterativo, tenemos la número 1, que es el análisis cualitativo.
en donde este proceso inicia con la preparación de los instrumentos de investigación, para después pasar a la recopilación de datos mediante entrevistas, y finalmente procesar estas transcripciones con la IA. Como se observa en la parte inferior, tenemos del lado izquierdo un fragmento de las preguntas de entrevistas generadas. En la parte central, una entrevista que también fue realizada. Y en la parte derecha tenemos un fragmento de un análisis generado por la IA. Siguiendo con la fase número 2, tenemos que este proceso continúa con la extracción de los requisitos por parte de la IA a partir del análisis cualitativo, para después generar artefactos tales como el user persona, story map, mapa navegacional y journey map. Después, siguiendo este proceso, se realizó una revisión crítica de las salidas con el fin de verificar la lógica de cada uno de estos artefactos en bruto. Como se observa en la parte central, un journey map o un artefacto sin refinar. Y finalmente, tras una revisión manual o ajuste manual de cada uno de estos artefactos, cada uno de ellos quedó listo para ser trasladado hacia el equipo de desarrollo. Como se observa en la parte inferior, un fragmento de un artefacto ya refinado. Continuando con la fase número 3, cada uno de estos artefactos ya refinados fue plasmado en un prompt maestro, es decir, un documento que contiene las reglas de diseño y los estándares visuales para generar el prototipo de alta fidelidad. Una vez que ya se tiene este insumo técnico, es enviado a la herramienta de Magic Patterns para la generación de la interfaz gráfica básica, para después pasar a una iteración de refinamiento manual en donde se realizan ajustes tales como el diseño visual y la usabilidad del prototipo. Como se observa en la parte inferior izquierda, tenemos un fragmento del prompt de Magic Patterns con las reglas de diseño. Y en la parte derecha tenemos una captura de la interfaz de esta herramienta durante la fase de ajustes. Finalmente, en cuanto a la fase número 4, tenemos que se continúa con el diseño del protocolo de evaluación, para después pasar a la ejecución de cada una de las pruebas de usuario, para finalmente cerrar este ciclo evaluando cada una de las transcripciones con IA. Como se observa en la secuencia de la parte inferior, en la parte izquierda tenemos un fragmento del protocolo de evaluación para el caso del estudiante, en la parte central una prueba de usuario que fue agendada, y en la parte derecha un fragmento del análisis generado por la IA. Como resultado de esta metodología, tenemos que se realizaron un total de 4 sprints o 4 iteraciones de Discovery bajo el enfoque de Dual Track Agile, además de realizar un total de 25 entrevistas, las cuales fueron evaluadas y procesadas con IA. También se generaron un total de 44 artefactos de diseño, entre los cuales tenemos el Story Map, mapas navegacionales, user persona, prototipos y demás. Todo este esfuerzo se vio plasmado en un prototipo de alta fidelidad interactuable, el cual en su versión final tuvo un total de 17 pantallas. Como se observa en la parte derecha, una captura representativa de este prototipo. A manera de conclusiones, tenemos que se evaluaron herramientas de IA, en donde se seleccionó a Gemini 2.5 Flash por su bajo costo en tokens, además de su capacidad analítica, así como Magic Patterns por su capacidad iterativa sobre el mismo prototipo en el mismo contexto. También tenemos que se definieron las necesidades y los requerimientos de los usuarios a través de los artefactos de diseño, los cuales fueron proporcionados hacia el equipo técnico. También se realizaron prototipos de alta fidelidad a través de la herramienta de Magic Patterns para finalmente verificar su valor a través del análisis del feedback recibido por medio de la guía. A manera de recomendaciones para futuras investigaciones, dado que el feedback cualitativo suele ser subjetivo, se recomienda incluir métricas de usabilidad en ese proceso. También, dado que en la búsqueda de un modelo de IA que apoye al proceso de descubrimiento de productos, se suele seleccionar modelos de IA básicos, los cuales tienden a generar resúmenes literales o perder el contexto. Se debe priorizar la selección de modelos con alta capacidad analítica. Y finalmente, dado que la fase de entendimiento, la fase número 1 de investigación, suele ser un cuello de botella en la investigación en general, se recomienda automatizarla para poder optimizar ese proceso. Y eso sería todo en cuanto a su exposición. Gracias. Bien, buenos días con todos los presentes. Mi nombre es José Merchán y voy a presentar el proyecto Acelerando el Desarrollo Ágil de Software con Inteligencia Artificial bajo la dirección del Dr. Carlos Iglesias. Esta es la agenda de contenidos que vamos a revisar a lo largo de la presentación. Descripción del componente. Las tutorías son una estrategia de acompañamiento que apoya en el desarrollo académico. En la Escuela Politécnica Nacional
Estudiantes con dificultades académicas acuden frecuentemente con tutores, que también son estudiantes que dominan una asignatura o tema en específico. Actualmente, este proceso ocurre de manera informal, mediante grupos de difusión o recomendaciones verbales, lo que genera una pérdida de oportunidades en ambas partes. Por un lado, los tutores no tienen un lugar centralizado para ofertar sus tutorías, y por otro, los estudiantes pierden tiempo buscando sin la garantía de que la metodología de enseñanza se adapte a ellos. Por ello, surge Politutorías, una aplicación web que centraliza el proceso de oferta y búsqueda de tutorías en base a la disponibilidad de ambas partes, agregando un módulo de reseñas y calificaciones basado en experiencias previas. En este escenario, el componente de frontend busca implementar la interfaz gráfica de usuario de Politutorías utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa. Estas herramientas nos proporcionan una metodología alternativa de generación automática de código. El objetivo general de mi componente es implementar la interfaz gráfica de usuario de Politutorías haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. Este objetivo general deriva en 3 objetivos específicos. 1. Evaluar herramientas de inteligencia artificial generativa que soporten los procesos de ingeniería de frontend. 2. Generar artefactos de frontend a partir de flujos automatizados. Y 3. Construir una interfaz de usuario funcional a partir de prototipos de alta fidelidad. El alcance de mi componente comprende el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para la implementación de la interfaz gráfica de usuario de Politutorías. Las actividades que se incluyen dentro del alcance son el descubrimiento de herramientas de inteligencia artificial generativa, la conversión de prototipos derivados de Discovery en una interfaz gráfica de usuario y la conexión con una API expuesta por el componente de backend. Por otro lado, las actividades que no incluye mi componente son el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa, las pruebas funcionales sobre la interfaz gráfica y la integración y despliegue continuo, conocido como CI/CD. Para el desarrollo del presente trabajo de integración curricular, se sigue el marco de trabajo Scrum, cuyo Scrum Team cuenta con la participación del Dr. Julio Sandovalín como Product Owner, el Dr. Carlos Iñiguez como Scrum Master y los componentes de Scrum, Discovery, Agile Testing, Backend, DevOps y mi componente Frontend. Mi componente adopta una metodología híbrida que obedece a 2 partes. Por una parte tenemos una etapa secuencial única de fundamentación y luego tenemos una fase iterativa guiada por el marco de trabajo Scrum que comprende las fases de análisis, diseño e implementación a lo largo de 4 sprints. Vamos a empezar con la fase de fundamentación. La fase de fundamentación a su vez se divide en 3 actividades principales: arquitectura, comparación y automatización. Previa a la etapa de arquitectura, se tiene una etapa de entrenamiento con el objetivo de identificar los procesos y los artefactos de mi componente. Parte de esos artefactos es una arquitectura, donde definimos el conjunto de librerías que vamos a utilizar para el desarrollo y definimos también la estructura de carpetas que van a conformar el front, dentro de la cual aplicamos arquitectura basada en componentes separadas por taxonomía basada en el propósito. Una vez definida la arquitectura, pasamos a la etapa de comparación, donde, con el objetivo de encontrar los mejores, de seleccionar los mejores modelos de inteligencia artificial generativa, dividimos esta comparación en 2 partes: análisis y diseño e implementación. En cuanto al propósito de análisis y diseño, se establecieron 5 criterios que aseguren que el modelo seleccionado sea capaz de comprender los requisitos del negocio e interpretar la interacción del usuario con el sistema. El modelo que muestra mejor desempeño para esta fase es el de Gemini 2.5 Flash. En cuanto al propósito de implementación, de igual manera se establecen 5 criterios que aseguren que el modelo seleccionado cumpla con estándares de diseño, mantenibilidad, escalabilidad y seguridad. El modelo que presenta mejor desempeño para esta fase es el de Cloud 4.6 Sonnet. Sin embargo, durante la fase iterativa, GitHub Copilot eliminó este modelo de su plan gratuito para estudiantes. Por lo tanto, se completa el resto de iteraciones con el modelo de ChatGPT 5.3 Codex. Una vez seleccionados los modelos de inteligencia artificial, pasamos a la etapa de automatización, donde se obtiene un total de 8 flujos automatizados en N8N que soportan los procesos de análisis y diseño del frontend. En pantalla pueden observar un ejemplo de un flujo automatizado correspondiente a la generación de contratos de API mediante el modelo seleccionado para esta fase, en este caso Gemini 2.5 Flash. Con esto concluye la parte de fundamentación e entramos a la fase iterativa, donde los flujos de N8N correspondientes al análisis toman como entrada los prototipos de alta fidelidad derivados de Discovery, más las historias de usuario derivadas del componente de Scrum, y los convierten en conocimiento del negocio. Conocimiento que sirve como entrada para la fase de diseño, donde junto con la arquitectura definida en la fase de fundamentación y una política de DevOps, se convierten en contratos de API, diagramas de secuencia, diagramas de comunicación, tareas de historias de usuario y prompts de implementación. A su vez, todas estas salidas, más prompts de implementación refinados,
son el contexto para que la herramienta de GitHub Copilot más el modelo de ChatGPT 5.3 Codex procedan con la generación automática de código, dando como resultado los componentes y la interfaz gráfica de usuario funcional. Como resultado de la metodología aplicada se tiene. ¿Puedes regresarle un poco? Gracias. 84 componentes creados a partir de arquitectura basada en componentes. 31 server actions implementadas y conectadas con el API expuesta por el componente de backend. Y un total de 15 pantallas implementadas para la aplicación de politutorías. Como conclusiones tenemos que se seleccionaron los modelos de Gemini 2.5 Flash por su capacidad analítica, ChatGPT 5.3 Codex por su modelo de pensamiento extendido y la herramienta de GitHub Copilot por su capacidad de generación automática de código para soportar los procesos de ingeniería de frontend. 2. Se generaron los artefactos de frontend a partir de un total de 8 flujos automatizados en N8N. Y 3. Se implementó la interfaz gráfica de usuario de politutorías haciendo uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. Finalmente, como recomendaciones tenemos estandarizar los formatos de entrada y salida para la correcta ejecución de los flujos. 2. Agregar una ventana de contexto para los modelos para mantener la coherencia entre la arquitectura y evitar la duplicación de componentes. 3. Estandarizar un único idioma de desarrollo e incluir estándar en los prompts de implementación de los modelos. Y finalmente, revisar los resultados intermedios generados por inteligencia artificial para evitar la propagación de errores en flujos posteriores. Eso ha sido todo en cuanto a mi presentación y muchas gracias. Buenos días con todos los presentes y revisores. A continuación les voy a presentar lo que es mi proyecto de TIC, acelerando el desarrollo ágil de software con inteligencia artificial dentro de lo que es el componente de backend. Presentado por mi persona, Emilio Jacome, y el director quien lo dirigió fue el doctor Carlos Ing. Bien, esta es la agenda en la cual voy a presentar. Comenzamos desde la descripción del componente, luego vemos cómo lo vamos realizando y finalmente con las conclusiones y recomendaciones. Bien, entonces pasamos a la parte de la descripción del componente. Dentro de la Escuela Politécnica Nacional existen estudiantes que ofrecen el acompañamiento de tutorías académicas y también existen estudiantes que requieren de ellas. Más sin embargo, el problema es básicamente que no existe un medio por el cual pueda divulgarse esta información, debido a que existen pancartas, posts, y todo esto básicamente confluye a la parte de que tanto tutores como los tutoriados no puedan conectarse entre ellos. Entonces, por ende, tomamos la solución de Politutorías, que es una aplicación web, la cual tiene la centralización tanto de ofertar y solicitar tutorías. En este caso nos vamos a centrar dentro del componente del back, cómo diseñamos la arquitectura, cómo la implementamos y también cómo desplegamos para la conexión tanto del backend como del componente de front. Bien, continuando con la parte de en este caso de los objetivos generales, tenemos la parte de desarrollar el backend de politutorías mediante el apoyo de inteligencia artificial. Esto a partir de evaluar herramientas de inteligencia artificial, de construir arquitectura backend con inteligencia artificial y el hecho de desarrollar una API a RESTful para el consumo del front. Bien, dentro de este componente tenemos al alcance de generar una arquitectura API REST, documentarla e integrar Prompt Engineer. Pero dentro de lo cual a este componente no contemplamos lo que es la evaluación de las velocidades y tampoco el desarrollo en cero de los agentes o modelos de inteligencia artificial. Cabe destacar que lo hemos realizado dentro de equipo bajo el marco de trabajo de Scrum. Entonces el equipo fue conformado por el Product Owner, el Dr. Sandoval, Julia Sandovalín,
y el Scrum Master, el doctor Carlos Iñiguez. A su vez, también los componentes tanto de Scrum, Discovery, Agile Testing, DevOps Frontend y en este caso yo encargado del backend. Bien, entonces esta implementación se basó en 2 etapas. Primero la evaluación de herramientas, las cuales se contemplaron las métricas correspondientes y tuvimos como resultado a OpenCode y GitHub Copilot como asistentes de codificación que cumplen para el desarrollo del backend. Después tenemos la comparativa de herramientas de automatización y también de orquestación de agentes, bajo el cual hemos establecido N8N para la automatización de los flujos dentro del desarrollo del backend. Bien, ¿y cómo se desarrolló la implementación? Cabe destacar que hicimos bajo el marco de trabajo Scrum, el cual es iterativa e incremental. Por ende, comenzamos desde una historia de usuario, la cual fue extraída del Product Backlog. En este caso vamos al paso 1, donde mediante N8N automatizamos el flujo para diseñar y generar acuerdos de especificidad, bajo el cual, dentro del paso 2, bajo el mismo herramienta, generamos las tareas estimadas del componente de backend, bajo el cual va el paso 3, que es la gestión del Scrum. En este caso, se evalúa si la planificación y las estimaciones que se realizaron cumplen con la velocidad del equipo. En el caso de ser satisfactorio, vamos al paso 6, donde los acuerdos de especificidad y mediante la parte de la herramienta N8N se generan los prompts adecuados para la implementación. Bajo el cual, una vez generados estos prompts, vamos a la parte de utilizar las herramientas, ya sea de GitHub Copilot o OpenCode, que son los asistentes de codificación, a la parte de implementación. Cabe destacar que dentro de la implementación, si bien es cierto, nos apoyamos con la inteligencia artificial, más sin embargo, las decisiones, las evaluaciones y el diseño que lo necesita para la implementación, en este caso lo realizamos nosotros. Y de ser satisfactorio la parte de implementación y también la parte de las pruebas, pasamos al despliegue. Esto cabe destacar que se lo hizo de manera incremental y dentro de cada uno de los sprints que se lo realizó. Bien, como resultados obtuvimos una arquitectura modular donde lo hemos establecido por capas y también dentro de esto lo que construimos es básicamente que tenga un bajo acoplamiento y una alta cohesión. También como resultado tuvimos 35 endpoints bajo los cuales tenemos documentado la mayoría de los servicios, en este caso que son primordiales para el consumo del frontend. Y también tenemos el resultado de 74% de las coberturas de las pruebas, en este caso cubriéndonos o centrándonos a la lógica de negocio. Finalmente, tenemos las conclusiones correspondientes a la parte del primer objetivo, donde OpenCode, GitHub Copilot y N8N nos permitieron como herramientas que implementen inteligencia artificial para la parte de la implementación. Correspondiente al segundo objetivo, tenemos la parte de que se realizó una arquitectura backend mediante el apoyo de inteligencia artificial. Y por último, dentro del tercer objetivo, tenemos que se realizó una API RESTful, en este caso con apoyo de asistentes de codificación con inteligencia artificial. Cabe destacar aquí que todos estos tres conclusiones nos apoyaron a obtener el objetivo general, que es el desarrollo del backend. Y bien, como recomendaciones, lo que obtuvimos mediante todo lo que fue la implementación, la primera es básicamente no limitarnos a la capa gratuita, dado que la capa gratuita nos establece límites, y tener una opción de pago nos establecen más herramientas y más posibilidades de implementar inteligencia artificial. Por segunda parte, tenemos el hecho de desarrollar o implementar una metodología reciente que es el desarrollo dirigido por especificaciones, donde tenemos el control de la inteligencia artificial y más no caernos bajo el famoso bytecode.
Y por último, también tenemos el establecimiento de mejorar la memoria que tienen estos modelos, dado que cada inteligencia artificial tiene un cierto límite bajo el cual induce a la parte de tener alucinaciones. Entonces, la memoria lo que nos permite es bajar esas alucinaciones. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bien, felicitaciones por este trabajo de integración curricular. Es una herramienta útil. Entiendo que esta es un prototipo, ¿no? Una herramienta muy útil y que demuestra también el espíritu de colaboración entre los estudiantes, entre los desafíos que presentan las diferentes asignaturas. Sería importantísimo que la institución y otras universidades puedan, ¿no? Llevar la producción de esta herramienta y ser aprovechada por los estudiantes. ¿No? Pero es interesante también por el uso de inteligencia artificial, que es un desafío actual. Claro que hay diferentes posiciones sobre el futuro que nos depara ante este desafío de la inteligencia artificial. Hay expertos, digamos, que predicen una desaparición del género humano, inclusive que nos va a reemplazar. Y ante esa inquietud yo quisiera preguntarles a ustedes de esta experiencia que han tenido en el desarrollo de esta aplicación usando herramientas de inteligencia artificial. ¿En qué porcentaje están reemplazando a los ingenieros de software? O sea, actualmente, porque ya hemos establecido una asistencia agéntica dentro de la parte de implementación, yo diría que el 75% al 80%. Más sin embargo, dentro de lo que hemos establecido hacia nuestro proyecto, hemos identificado que a la final el hecho de implementar inteligencia artificial de cierta manera nos ahorra en tiempo de implementación. Más sin embargo, esto es como que se repercute dentro de las pruebas, donde teníamos más tiempo de evaluar. Entonces era como que dentro de la implementación nos ayudaba, pero no nos ahorraba tiempo dentro de la parte de las pruebas. Entonces, correspondiente a nuestra profesión, creo que la parte de implementación ya va a ser como que meramente de la inteligencia artificial, más sin embargo, la parte de diseño, evaluaciones y decisiones técnicas va a seguir dependiendo de nosotros. Pero para diseño y análisis también utilizaron herramientas de inteligencia artificial. Dando lo que dijo Emilio. Más bien la inteligencia artificial no sería un reemplazo por completo del ser humano, sino un complemento más, una herramienta, ya que no puede reemplazar directamente aspectos como decisiones de diseño, el ajuste de usabilidad también y temas de referentes. Claro, aquí debemos considerar que las herramientas con las que experimentaron ustedes son, primero, herramientas básicas, ¿no? Gratuitas, y segundo, el hecho de que mes a mes van apareciendo nuevas versiones con más capacidades, ¿no? Y yo creo que sería interesantísimo que proyectemos, pues si bien es cierto que ahora esta es la realidad que ustedes han experimentado en el desarrollo, parece ser que en el futuro podría esto cambiar. En todo caso, felicitaciones por este gran trabajo. Ojalá se lo ponga en producción para beneficio de todos los estudiantes y les pido un aplauso para los. En el quinto piso está un aula acondicionada para que ustedes puedan compartir y celebrar este logro académico personal también de los amantes ingenieros, porque son ingenieros.